Hola, ¿cómo se encuentran? Estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. El día de hoy me da mucho gusto tener entre nosotros a un licenciado en Derecho que actualmente es estudiante de la maestría en Ciencia Jurídico Penal. Pero antes, mi nombre es Yolanda Zamora, soy maestra en Derecho y tendré el gusto de presentar al licenciado César de la Torre Carrera. Él nos va a presentar el día de hoy un caso muy interesante, actual y novedoso. Este caso habla acerca de la prohibición de las peleas de gallos. Esto fue resuelto a través del amparo en revisión número 163, diagonal 2018, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo te encuentras, licenciado César? Muy bien, muchas gracias primeramente por la invitación nuestra y es un tema muy relevante el cual acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual hay una modificación a la ley a la protección de animales. En este caso se prohíben las peleas de gallos. Así es, efectivamente. ¿De cuándo es esta iniciativa de ley o esta modificación que nos ha señalado? Sí, esta modificación se realizó en noviembre del 2016 ¿En dónde? en el estado de Veracruz. Muy interesante. ¿Y qué es lo que decía esta ley de protección animal? Sí, esta modificación a la ley de protección animal, los quejosos que se vieron afectados fue una asociación civil y en este caso promueven un amparo indirecto, el cual tiene conocimiento un juez de distrito, en el cual niega el amparo, desestima todos los argumentos del quejoso como persona moral y como persona física. Esto de acuerdo porque dice que hay una protección al derecho del medio ambiente y la fauna. Esto de acuerdo a los animales silvestres. Qué interesante. Quiere decir entonces que esta ley pues existe en el estado de Veracruz y los legisladores decidieron prohibir las peleas de gallos. Ante esto, como bien lo has dicho, un gallero y unos representantes de una asociación de galleros se inconformaron, pues, ¿verdad? Y fueron ante un juez federal que, como bien nos has dicho, pues ahora sí que no procedió. No procedió porque el juez les dijo, pues aquí tiene desde luego un privilegio la protección a los animales, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos después? Así es, de acuerdo al amparo indirecto que les niega el juez de distrito del estado de Veracruz, promueven un amparo en revisión, el cual usted ya nos manifestó cuál es el número, el 163 diagonal 2018. En este caso, de los actos reclamados que ellos piden, de los derechos afectados, en primer caso es el derecho a la cultura, en segundo caso el derecho a la propiedad y en tercer caso la libertad del trabajo y por último el derecho a la igualdad. Entonces, este caso ellos se inconforman y hasta dónde llega. Llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, eso es lo relevante que tiene este amparo en revisión. Y entonces ellos decían que se les afectaban esos derechos. ¿Y por qué decían que se les afectaba el derecho a la cultura? Sí, ellos manifiestan que las peleas de gallos son un espectáculo público que por tradición se realiza en las fiestas patronales del Estado. En este sentido, al reformar la ley de protección a los animales, el legislador omitió considerar los usos, costumbres y tradiciones de Veracruz, entre las que se encuentran precisamente las peleas de gallos, las cuales representan uno de los pasatiempos más arraigados entre las personas de toda la clase social. Así es, y como bien lo sabemos, pues eso pasa en todas las ferias, que efectivamente existen los palenques, hay un espectáculo, en este caso artístico, pero también hay peleas de gallos. Entonces, pues definitivamente sí puede ser cultural porque pues es a lo que tenemos acceso los ciudadanos. ¿Qué más que otro derecho reclamaban ellos? Así es, maestra, de acuerdo al derecho a la propiedad, ellos manifiestan que en este caso los artículos impugnados imponen a las aves de combate entendidas como bienes de propiedad de los galleros. La limitación consiste en no poder realizar con ellas eventos culturales como son las peleas de gallos. Uf, que imagínate qué importante esto que nos estás diciendo, porque efectivamente, pues todos los ciudadanos tenemos derecho a ser propietarios de algo. En este caso, los galleros, pues inclusive se señalaban en este amparo en revisión lo que ellos gastaban de manutención. Como lo señalas ahorita, pues ellos son los dueños de los gallos y le dicen, ¿por qué el Estado me limita o me prohíbe este derecho de jugar mis gallos, por ejemplo?
Refieren en el amparo en revisión, si tú lo recuerdas, que ellos gastaban cerca de 386 millones de pesos al año en lo que es alimentación y el uso de navajas. Qué interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante este tema, maestra. También está muy interesante el siguiente tema, de acuerdo al derecho que ellos se ven afectados, que dicen que es el derecho a la libertad de trabajo. En estos preceptos dicen que ellos están tildados de inconstitucionalidad, limitan el derecho al trabajo previsto en el artículo 5 de la Constitución, al impedirse a las personas que se dediquen a efectuar espectáculos de peleas de gallos tener la profesión que más les acomoda, pues hasta antes de la reforma a la Ley de Protección de los Animales para el Estado de Veracruz era una actividad lícita. Ah, esto lo que significa es que, bueno, ellos reclaman, ¿por qué me quitas a mí el derecho de trabajar de manera lícita, como siempre lo he hecho? Sin embargo, efectivamente, pues se les prohibió precisamente y se volvió una actividad ilícita. Con esto ellos decían que pues se les estaba quitando o coartando su derecho a trabajar, que es a lo que ellos han dedicado tal vez. También ellos manifestaban algo también que es muy relevante y que actualmente es revisado también por la Corte. Así es, el último derecho afectado que ellos manifiestan es el derecho a la igualdad, entre lo que dicen ellos que lo impugnan de acuerdo porque las peleas de gallos es un trato diferenciado que carece de justificación en relación con otras actividades que implican también la muerte o el maltrato de animales, como son las corridas de toros, las carreras de caballos, charrerías y jaripeos. Sí, fíjate. Entonces significa que ellos reclamaban eso. ¿Por qué me quitas a mí el derecho y no a las corridas de toros, a la charrería, a los jaripeos, como bien lo has dicho? Ellos reclaman eso, que está haciendo un trato diferenciado entre estas actividades y las peleas de gallos. Pero aquí hay algo más de fondo también en relación a estos temas, César. En efecto, los quejosos manifiestan que el Congreso del Estado de Veracruz no está facultado para regular el juego de cruce de apuestas. De esto de acuerdo a la Ley de Juegos y Sorteos. Constitucionalmente dice que solo el Congreso de la Unión está facultado para esto. Y sí, en realidad tienen razón, porque esta es una ley nacional, la de juegos y apuestas. Pero en realidad aquí lo que ellos argumentaban era que, pues porque el Congreso del Estado estaba reformando o invadiendo esferas, que en este caso correspondían a nivel federal. Sin embargo, aquí también lo que se toma en cuenta por parte de los ministros de la Corte es una parte que desde luego ha sido muy interesante en el sentido de señalar que los animales no son cosas, que son seres sintientes. Y así lo manifiesta ya la Constitución de la Ciudad de México. Esto, como lo estamos señalando, pues es algo muy innovador. Esto es relevante para la justicia mexicana, toda vez que podríamos considerar que, como lo ha dicho César, pues son actividades que son milenarias y son actividades que son tradicionales para muchos pueblos en México, pero que sin embargo estaríamos viendo que en este caso la Suprema Corte ha dictado una resolución innovadora en relación a que se protege el bienestar animal y que además se han hecho estudios científicos en los cuales se ha determinado que los animales tienen un sistema de conciencia en el cual ellos registran un sufrimiento, que ellos viven de acuerdo a su entorno. ¿Qué significa esto? Pues que las peleas de gallos provocan el sufrimiento animal. Y en esta parte me gustaría que tú nos dijeras qué es lo que determinó la resolución de la Corte en el sentido de por qué usar a los gallos como animales o por qué se les limitó este derecho. Sí, bien, de acuerdo a lo que manifiesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice que una cosa es que el gallo pelee por su propia naturaleza y que se haga una lesión o un daño, pero de manera natural. Esto de acuerdo porque el ser humano le pone una navaja al animal y se hace una lesión o una afectación más grave, en este caso los gallos. Por eso manifiesta que no es algo lícito. Así es. Y es que, en efecto, lo que ellos decían, que esto era, digamos, inconstitucional porque la legislatura del estado de Veracruz estaba legislando en relación a esto, pero lo que ellos no dilucidaban o lo que ellos no vieron es que una cosa es la organización de la apuesta y otra cosa muy diferente es la protección natural hacia los animales, que ese es el sentido de la resolución que emite la Suprema Corte.
¿Qué más analizaste en este tema, licenciado César? En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene razón, dice que tiene razón el juez de distrito cuando señala que una cosa es la actividad de organizar peleas de gallos y otra muy distinta es celebrar apuestas. Pues es muy tajante, es diferente situación. Así es que créanme que en realidad, como bien lo dijimos al inicio, este es un amparo en revisión que es del año 2018 y como nos lo dijo César, la modificación a la ley fue del 2016. Si tomamos en cuenta, son escasos de 3 a 5 años lo que tiene la aplicación de esto. Actualmente, únicamente nada más se está haciendo esta resolución en el estado de Veracruz, pero esto significaría que pueda llegar a todos los estados de la República. Esto tiene un gran impacto en nuestra legislación mexicana. Ay, perdón. Tiempo, ¿eh? Esto tiene un gran impacto en nuestra justicia mexicana y por eso es muy interesante que aprendamos sobre este tema, pues la Suprema Corte llegó a decir que se tiene que erradicar cualquier tipo de práctica cultural que atente contra los principios de un Estado democrático. ¿Esto qué significa? Si el derecho, si las leyes están hechas para transformar a la sociedad, significa que debemos de reeducar a las personas. Quizá los galleros decían, ¿por qué me quitas ese derecho de trabajar lícitamente? ¿Por qué me quitas ese derecho a poder yo subsistir en este tema de los gallos? Pero lo que no se está viendo o lo que se está trascendiendo con esta resolución es el derecho que se tiene a la protección de los animales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, maestra, a mí me llama mucho la atención de acuerdo a este derecho a la libertad de trabajo, ya que yo soy originario de un pueblo de Zacatecas, el cual se llama Villanueva, en el cual yo conozco muchísima gente muy aficionada a este deporte, el cual es la pelea de gallos. Conozco personas que les llaman ser empresarios, los cuales se dedican a organizar eventos de esta índole, donde generan empleos, en el cual es su forma de trabajo. Asimismo, hay personas que conozco que de esto han vivido toda su vida. Entonces, nomás imagínense qué va a pasar con todas estas personas. Así es un tema muy delicado, efectivamente, y por eso lo decíamos al inicio, que es un tema actual y novedoso. Es interesante que sigamos revisando esta resolución y la trascendencia que tiene en ella, toda vez que es un cambio de paradigma, efectivamente. Aquí lo que se está cambiando la forma de pensar es de que los animales siempre se ha creído que están al servicio del hombre y sin embargo aquí actualmente con esta resolución se está dando un giro en el cual ya los animales no sean un instrumento para el bienestar humano, sino que se está tratando de hacer una sensibilización, esto en las nuevas generaciones. Porque pues a lo mejor en relación a que ahorita por la propagación de las redes sociales y la comunicación tan abierta que hay, se está haciendo notar el sentimiento hacia los animales, de lo que sufren ellos también. Entonces, esto es lo que lleva o conlleva esta resolución en el sentido de dictarla en este sentido. ¿Cuál podría ser nuestra conclusión o tu conclusión, licenciado César? Sí, pues es un tema muy trascendente y en conclusión para mí, maestra, pues si ya empezó esta modificación en el estado de Veracruz, pues ya no tarda tanto en llegar a todos los otros estados de la República Mexicana. Hay algo que me llama mucho la atención también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice que no hay justificación alguna en matar un animal solo por diversión. Así es. Y al final, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué fue lo que concluyó la Suprema Corte? Bueno, en conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no amparó a los quejosos y pues bueno, en este caso se desestima el amparo en revisión. Así es, efectivamente, no se les concedió el amparo porque se consideró que inclusive esto puede llegar a tener una trascendencia mayor porque se puede considerar que los animales, como seres sintientes, pueden llegar, en este caso, como lo determinó la Suprema Corte, a rebasar los derechos inclusive de los seres humanos. ¿Qué significa entonces? Que se antepone el derecho del animal al derecho del ser humano, que desde luego están consagrados sus derechos en la Constitución, como todos lo sabemos, pero en este caso se privilegia el sentimiento y el sufrimiento animal. Esta resolución tiene un precedente a nivel internacional, toda vez que en ningún otro país se ha dictado una resolución de este calado, de esta magnitud.
Por eso nos pareció muy interesante traerla en este foro y en este momento le agradecemos mucho al licenciado César la investigación y análisis que realizó de este caso. Esperamos contar nuevamente con tu presencia, licenciado César. Muchas gracias por la invitación y nos vemos la próxima. Así es, esperamos tener un nuevo episodio y también les pedimos a ustedes que sigan este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales, que son el análisis, como lo vieron, de esta sentencia que es muy novedosa y que crean nuevos precedentes para la justicia mexicana. Les agradecemos su atención y les pedimos que sigan escuchando todos nuestros episodios en este podcast Casos Legales para Simples Mortales.